Aprendamos de Cristo Jesús con el hermano Luis Alfonso Vélez. Primera de Corintios 6, 9. Del 9 al 20. Y yo quiero que presten buena atención porque realmente es un texto muy importante y muy diciente para los creyentes y para la gente que quiera ser iglesia del Señor. Dice la palabra de Dios, yo leo y ustedes siguen mentalmente. Leo en el nombre poderoso de Jesús. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Eso es una pregunta. Dios le bendiga, bienvenido. Gracias. Dios le bendiga, hermano. Bien pueda, bienvenido, hermano. Ya, por ahí hay un puesto, hermano. No erréis. Mire la lista que no van a entrar en el reino de Dios. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, o sea, con esos afeminados, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, ya se convirtieron. Amén. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, o sea que las puedo hacer, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice la Escritura, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, vuelva y dígalo, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Por tanto, porque usted se une al Señor, huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios es el dueño de nuestro cuerpo. Amén. Y del espíritu que Él ha puesto. Hoy vamos a predicar un tema que se llama 7 maneras de unir algo. ¿Cuántas vimos ahí en el texto que leímos? De unir. Vimos 2. El que se une a una ramera o una prostituta es un cuerpo de carne con ella. Y el que se une al Señor es un espíritu con el Señor. Ahí hay 2. Pero en esta noche vamos a ver 7 maneras de unir, ya sea un objeto o las personas cómo se unen. Vimos un texto súper interesante. ¿Ah? Sí. Vimos un texto súper interesante. Y lo primero que se habla en ese texto, en el verso 9, ¿quién me dice algo que es lo primero que se ve ahí? ¿No sabéis qué? Es que los injustos no heredarán el reino de Dios. Se habla de un reino y de una herencia. Se habla de un reino y de una herencia. Un reino se conforma de un rey y de unos súbditos sobre quién reinar. En este caso, el rey de este reino se llama Jesucristo. Amén. Y los súbditos a quien gobiernan son los creyentes. O sea, una persona que no cree en Jesucristo
no puede decir que está en el reino de Dios. La gente está en un reino que es el reino de Satanás o el reino de las tinieblas, donde el que lo rige es el mismísimo diablo y donde los súbditos es el mundo entero, porque la Biblia dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Si usted no está en Cristo, usted está en el imperio o en el reino de Satanás. Así sea muy bella persona, así sea una persona muy formalita que no quiebra ni un plato, pero si usted no está en el reino de Jesucristo, déjeme decirle que usted está en el reino de las tinieblas. Primero, porque no lo conoce. No sabe quién es Él, no sabe qué exige, y fuera de eso no le obedece. Para estar en el reino de Dios, tenemos que sentar a Jesucristo en el trono de nuestro corazón, para que Él dirija nuestra vida, nuestras emociones, nuestro cuerpo, nuestra vida. Todo lo que hagamos, pensamos y digamos, lo digamos porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Pero una persona que no tiene esa dirección no puede decir que está en el reino de Dios. Así vaya a culto, así vaya al templo, porque al ver su vida, cómo vive y lo que hace y lo que dice, uno ve que esa persona no tiene a Dios. Y eso, el 99% de la humanidad está bajo ese dominio de Satanás. En este texto que leímos hay unas exigencias y nos dice cómo está la gente sin Dios. ¿Qué fue lo primero que leímos? Que la gente que está sin Dios dice que está lleno de gente injusta. ¿Usted sabe qué es una persona injusta? Alguien que pone a trabajar a otro y no le paga. A alguien que le prestan una plata y no la paga. A alguien que le están pagando por un trabajo y no lo hace. Eso es ser injusto. Vivir en injusticia es pecado delante de Dios y nos saca del reino de los cielos. Y no nos permite recibir la herencia de ese reino. ¿Qué más hay ahí en ese reino? Dice que está conformada por gente injusta, por gente fornicaria. En el mundo de Satanás la fornicación es la cosa más normal. Y eso es lo que se vive ahora. Alguien es novio de una persona y se acuesta con ella. Eso se llama fornicación. Fornicación es toda relación ilícita. Se dice ilícita es porque no está dentro del matrimonio. Y se dice también ilícita porque hay muchos tipos de fornicación. Dentro de los tipos de fornicación está la pedofilia. Está la necrofilia. La pedofilia es estar con niños. La necrofilia es acostarse con un cadáver. Está el homosexualismo, que es tener relaciones con el mismo sexo. Eso se llama fornicación. Pero dentro de la fornicación, eso se llama homosexualismo, porque hay diferentes tipos. También está el lesbianismo, que es muy común ahora en las mujeres. Uno ya ve niñas saliendo de un colegio y unas peladitas de 12 años ya es que besándose con otro. Como si no tuvieran ni padre, ni madre, ni ley, ni Dios. Esas personas son las que componen el reino de las tinieblas. En el reino de las tinieblas está la gente afeminada, está la gente idólatra, que es uno de los pecados más graves contra Dios. Que se le arrodillan a una imagen hecha de yeso y le piden y le claman y se postran y hacen una cantidad de cosas. Por ejemplo, mi papá hasta vela le prendía, es que a San Judas Tadeo le ponía un arrocito, que un frijolito, hasta un carrito, que porque San Judas le iba a dar todas esas cosas. Y eso lo hace la gente porque está en el reino de las tinieblas. Porque si hay algo que Dios aborrezca es la idolatría. Eso le fastidia, eso es abominable delante de Dios. Porque es que Dios es tan grande que donde yo me arrodille, ahí está Él. Porque toda la creación está en Dios.
Usted se puede ir a arrodillar a la pieza en su trabajo, en el lugar donde esté, inclusive así parado caminando, ir hablando con Él. Amén. Y eso no necesita postrarse, ni Dios tiene intermediarios para hablar con Él. Él lo atiende a uno las 24 horas del día. Yo le he pedido cosas al Señor y me las ha concedido. Unas veces me responde de una, otras veces me responde a los 8 días. Porque es que Dios no te va a dar algo que te va a hacer perder. Dice que cuando pidamos conforme a su propósito. Pero la gente sin Dios vive en estas idolatrías. Viven en el adulterio después de casados. Y ahora lo más común en las personas es tener un tinieblo o tener un amante. Y eso ahora se vive, eso ahora se puede hasta ver. La gente hasta se hace publicidad de que tiene, no, yo tengo un amante, tengo tal cosa, o una amiga le cuenta a la otra que tiene un amigo con el que tiene relaciones sexuales en la empresa, siendo casada. Sí, porque las mujeres ahora dicen que el hombre quiere tener a una esclava en la casa. Entonces las mujeres, tratando de buscar la igualdad con el hombre, pues entonces llevan una vida licenciosa, y eso la Biblia lo llama adulterio. Eso saca a la gente del reino de Dios, y la gente lo hace porque está en el reino de las tinieblas. Otra cosa que está es las personas afeminadas o las pervertidas sexuales, la gente ladrona, eso dice el texto, la gente avara, los borrachos. Imagínense, cuando nosotros no conocíamos el Evangelio, pues uno estaba en esas cosas, porque estábamos en el reino de las tinieblas. Pero ahora el licor es tan común, la gente buscando felicidad se vuelven esclavos del alcohol. Y eso lo hacen, bien pueda, porque pertenecen al reino de las tinieblas. Dios la bendiga. Bienvenidas, es un gusto tenerla por aquí. En el reino de las tinieblas está compuesto por gente maldiciente, que con su boca maldicen si hay calor o si hace frío. Dicen unas vulgaridades si hace calor, que qué calor tan yo no sé qué, que qué frío, que qué llovedera, que qué vida tan no sé qué. Y toda su boca, por su boca dice la Biblia, no escupen sino veneno, porque son hablando de todo lo malo de esta vida. No se les escucha decir algo de Dios para nada. Maldicen el día, maldicen los hijos, maldicen el trabajo, maldicen a su familia. Esas personas pertenecen al reino de las tinieblas. Otras personas que en el reino de las tinieblas es la gente estafadora. Ahora se estafa por internet, se estafa hasta vendiendo una casa. Usted no puede dar papaya con nada porque, mejor dicho, lo dejan en la calle o le quitan el paguito. Hay veces usted va a un cajero y resulta que le metieron algo al cajero y usted ve que no le sale la plata y se va, pero el otro viene y le saca la plata del cajero y se la lleva. Esas personas hacen eso es porque están en el reino de las tinieblas y donde el que los rige es el enemigo. Y la invitación en ese texto que acabamos de leer en Corintios es a que seamos lavados. 1 Corintios en el 11, donde dice, y esto erais algunos. Mire lo que pasó. O sea que la iglesia de Corinto era gente que habían sido homosexuales, ladrones, adúlteros, gente idólatra, asesinos, mentirosos. Y eso era la iglesia de Corinto. Pero lo grande que había pasado en ellos era que habían sido lavados. ¿Dónde somos lavados nosotros de nuestros pecados? Cuando vamos a las aguas del bautismo y somos sepultados en el agua. ¿Cómo es que se llama usted, doña Blanca? Sus pecados van a ser perdonados el día que usted sea sepultada en las aguas del bautismo, enterrada en agua. Porque es que el bautismo es un entierro, un sepelio. Y entonces allá te dicen,
te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. Ese día que sobre usted hacen eso, ese día fueron perdonados sus pecados. Los pecados no le son perdonados a la gente que por un sacerdote ni por ningún hombre. Es Dios quien lo hace, y lo que Él ha instituido es las aguas del bautismo para el perdón de los pecados. No hay otra forma de obtener el perdón de los pecados. No hay otra forma de que mis culpas y de que mis faltas y mis delitos sean borrados. Entonces dice que esto éramos a los ya convertidos, porque ya fuimos lavados. Y enseguida dice que ya fuimos santificados. O sea que el que hallara un homosexual en el mundo, en el reino de las tinieblas, ahora en Cristo Jesús se dice que es un santo. La palabra santo, ¿sabe qué significa? Porque es que la gente dice, yo en mi casa tengo muchos santos, ¿sí o no? Pero es que santo en la Biblia es el que se ha apartado para Dios. Voy a dejar de pecar, voy a dejar de hacer lo malo y me voy a convertir al Señor. Entonces me salgo del reino de las tinieblas y empiezo a caminar hacia Dios. No es que me quedo quieto, empiezo a estudiar su palabra y a ver lo que al Señor le agrada. Eso es ser santificado. A vivir en santidad. A vivir para Él, a vestir para Él, a hablar como a Él le gustaría que yo hablara, no con vulgaridades. A mirar como Él mira, a pensar como Él piensa, a que mis manos sean utilizadas para lo que Él ha dicho que las debo utilizar, tanto para trabajar como para poner las manos para orar por las personas, a que mis pies ya no corran presurosos hacia el mal, porque es que la gente es presurosa para hacer lo malo. Mire que por allá hay una rumba y con drogas y la gente hace lo que sea. Salen hasta las 10 o 11 o 12 de la noche, llegan a las 5 o 6 de la mañana o llegan al otro día. Para eso la gente vuela. Y lo hacen es porque están en el reino de las tinieblas. Pero entonces él dice que la iglesia de Corinto, los que antes eran así ya han sido santificados. Y enseguida les dice que ya han sido justificados. O sea que ya se les llama justos. Y Dios declara justos esa gente mala, pero que se vuelve al Evangelio. El que deja de hacer esas cosas y se vuelve al Señor, la Biblia le dice que ya fue justificado. Y enseguida dice cómo se hace ese proceso. En el nombre del Señor Jesús, dice el texto, y por el Espíritu de nuestro Dios. El nombre cuando te lo invocan en las aguas, y después viene el Espíritu de Dios y se mete dentro de ti. Cada vez ya que vamos a cometer una falta, el Espíritu de Dios te dice, no la haga, no la cometa. Le advierte. Porque la gente que está en poder de Satanás, la gente peca y no se le da nada. Antes para esas personas, porque antes estuvimos en ese reino, es una delicia. Y era todo normal, pero cuando a uno lo cogen de allá y lo sacan para acá, ya lo ponen a mirar para allá y dice, ¿cómo era que yo hacía esas cosas? ¿Cómo era que yo hacía esas cosas? Imagínense que yo fui a Buga, y es que donde está el señor caído de por allá de Buga, uno negro, una alcancía. Eso es una cosa espantosa. Y allá fuimos y es que a echarle plata a esa alcancía, que eso caía una pieza, y a pedirle al señor de Buga. Yo no tocaba eso allá y que ayúdeme. Oiga, uno en esa ceguera tan impresionante pidiéndole a un muñeco que lo hizo un señor en un taller. ¿Ah? Hermano, yo una vez fui con una prima mía allá y yo me quedé sola allá y yo, ay, que esto es tan feo. Y yo le dije, oiga, usted es un feo. Cuando vale la cabeza que el señor caído, entonces, en el verso que sigue, en el 12 de Corintios, se nos invita, dice 12, todas las cosas me son lícitas. En el Evangelio, todas las cosas yo las puedo hacer, desde que sean agradables a Dios. Pero resulta que hay cosas que son lícitas, que aunque no son para Dios, dice que yo no me deje dominar de ninguna. Porque hay muchas cosas de las que no desagradan a Dios que a mí no me convienen. Hay gente que pasa mucho tiempo viendo televisión. Ver televisión no es pecado, pero depende de lo que esté viendo.
Porque si yo me siento a ver adulterio, fornicación, por ejemplo, uno tiene un vicio que dice, ¿qué película tan buena? Sí, ¿por qué? Es que dan bala. No, ese tipo mató como 20. Pues entonces, ¿qué tiene de bueno eso? Eso no tiene nada bueno, ¿sí o no? Pero edifica. Eso. ¿Sabe cuál es el filtro de Dios? Cuando usted quiera hacer algo y usted quiera preguntar si eso es bueno para con Dios, porque es que hay gente que le dice a uno, hermano, ¿es malo jugar chance? Otros, hermano, ¿será que es malo tomarse una cervecita? Hay gente que pregunta eso y lo preguntan porque no conocen a Dios. Pero Dios tiene un filtro para que cuando usted vaya a hacer alguna cosa, usted vea si eso le conviene o no le conviene. La Biblia dice, todo lo bueno, todo lo útil, todo lo que es de buen nombre, si algo tiene virtud, en esto pensar. Eso es bueno para mí y eso le agrada al Señor. Es útil para mí lo que voy a hacer. Es de buen nombre, o sea, eso glorifica el nombre del Señor o antes lo degrada. En eso hay virtud, o sea, en eso hay algo que yo vaya a aprender que me va a ayudar a crecer en mi vida espiritual. Entonces, cuando yo ya paso todo eso por ese filtro, yo ya entiendo que lo que voy a hacer, eso no me conviene. ¿Yo para qué voy a hacer eso? Porque es que eso no cumple con el filtro de Dios. Esas celebraciones paganas como Halloween, ¿para qué se disfraza un cristiano si eso no honra a Jesucristo? ¿Para qué la gente participa en eso? Si eso ni siquiera es útil, no está glorificando el nombre del Señor y en eso no hay virtud. Entonces dice que fuimos llamados a libertad, podemos hacer lo que queramos, porque no estamos cohibidos por la ley para nada, porque dice que todo nos es lícito, pero no todas las cosas nos convienen. Entonces, si usted conoce el filtro de Dios, sabe lo que va a hacer. Bueno es comer, ¿sí o no? Ir a un restaurante a comer, eso es bueno. Aunque eso no está glorificando a Dios, pero yo le voy a dar gracias al Señor por esa comida. Sí, y por las manos que la hicieron. Eso no son cosas que entran a formar parte del culto, pero por cosas por las que se da gracias a Dios. La hermana dijo, démosle gracias al Señor porque hoy abrimos los ojos. Entonces en este reino hay libertad. Amén. Y en el verso 13 dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Cuando Pablo escribió esto, ¿sabe por qué lo escribió? Porque los griegos decían, mire lo que decían los griegos, si a mi estómago le da hambre, yo ahí mismo le doy de comer a mi estómago porque le dio hambre. Y de igual manera, si a mi aparato reproductor le dan ganas, entonces yo debo satisfacer esas ganas. Eso era lo que ellos pensaban. Entonces Pablo les dice, las viandas para el estómago y el estómago para las viandas, pero el cuerpo no es para la fornicación. Porque el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. La gente dice, hay una frase muy de moda que lo dicen las mujeres feministas ahora, es que este cuerpo es mío, pero la Biblia dice que el cuerpo es de Cristo. ¿Por qué dice eso el Señor? Porque Él fue el que lo hizo. Él le hizo las manos, los ojos a usted, los pies, la boca, lo puso a hablar, lo puso a ver, lo puso a escuchar, para que usted lo glorificara a Él. Pero la moda o el ritmo de vida que lleva la gente que está en el reino de las tinieblas es poner el cuerpo al servicio de la fornicación. Por eso ahí dice la escritura en el texto que leímos, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y el verso 15, ¿no sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Dice, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera o a un don Juan es un cuerpo con él o con ella?
Porque dice la Escritura que el que se una a su mujer, los dos serán una sola carne. Mire, la gente evade el matrimonio es que porque no quiere tener responsabilidades. Pero la Escritura dice que si yo me uno a una prostituta por allá del centro o cualquier muchacha del barrio, puede que sea mi novia o no sea mi novia, o sea lo que sea, con el mero hecho de unirme sexualmente, yo ya me volví una sola carne con ella. Imagínese uno volverse una sola carne con una mujer que ha tenido 200 hombres de por allá del centro. O un hombre acostarse con una mujer del barrio que la conoce el barrio entero. O una mujer acostarse con un hombre que es un Don Juan y ha tenido por ahí 50 mujeres. Toda la sexualidad de esa persona pasa al otro. Por eso es que la Biblia dice que el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Porque Dios no hizo esto para que usted se desbordara a darle placer a esto, sino para que usted tuviera un cuerpo con el cual alabar al Señor. Pues eso dice la Biblia. Pero la gente que está en el reino de las tinieblas, para ellos eso es normal. Antes una joven perdía la virginidad o la virtud, como decían antes, y la gente de antes decía, la hija de doña señora fracasó. ¿Sí o no? Sí. Y ahora una muchacha puede quedar embarazada y tener 4 y 5 hijos y dice que eso es normal. No, mija, tranquila. Como dijo el pastor hace 15 días, se inventaron una cosa que se llama madres cabeza de familia. Eso no existe en la Biblia. Porque Dios no hizo al ser humano para que la mujer fuera madre cabeza de familia, sino para que hubiera un hombre en un hogar que fuera la cabeza de ese hogar y la mujer fuera la corona de ese hombre. Pero como en el pecado esas cosas no se pueden dar, en este reino sí se pueden dar. Esa es la diferencia entre el reino de las tinieblas y el reino de Jesucristo. La frase más diciente acá es, pero el que se une al Señor, en el verso 17, un espíritu es con él. Mire, hay varios tipos de unión. Uno puede coger 2 metales y unirlos a través de soldadura, ¿cierto? Otra manera de unir algo es coger las 2 cosas y poner una cuerda. Y otros con pega. Así se unen las cosas. Y hay también otra manera por congelación. Yo cojo 2 cosas y las pongo a congelar y se pegan. Pero esas uniones, si las someto al calor, imagínense, yo cojo 2 cubos de hielo que están pegados, los caliento. Cojo algo que está soldado con soldadura o pega y lo caliento. Ahora en lo humano, ¿cómo se unen las personas? ¿Cómo está usted unido con sus hermanos? ¿Son lazos de qué? De amor. De sangre. No lo mato porque es mi hermano, dice la gente. Eso dice la gente. Hay gente que aborrece a un hermano, pero se frena de no hacerle nada porque tiene un lazo de sangre con esa persona. Pero ya no, hermano. Ya no, eso ahora este mundo está tan degenerado que no importa que sea hermano. Que dicen que Caín mató a Abel. Sí. Caín mató a Abel. Sí. Entonces ese lazo de sangre me hace que yo tenga un primo, que tenga una tía, y esas cosas hacen que estemos unidos. Entonces si hay que favorecer a alguien, pues yo voy a colocar a mi hermano en ese trabajo, porque hay un lazo de sangre que me une. Otra forma de unirse las personas es a través de un documento. Entonces yo voy a una notaría o a cualquier iglesia, firmamos un documento y donde dice que yo me comprometo a ser la mujer de tal persona, dice la mujer, y yo a ser el esposo y a serle fiel. ¿Y quedan unidos en qué? En un vínculo matrimonial.
Entonces, así no se puedan ni ver ya después de 20 años de casados. Sí, vínculo de la paz. El vínculo de la paz. Así sea a través de ese vínculo, porque lo dice un papel, dice que él no la deja porque es su esposa. Y que si se separa le tiene que dar la mitad de sus bienes, porque están unidos por un vínculo, porque lo dice un papel. Otros dicen por mis hijos, yo estoy con ella. Ahí van 4 maneras de unirse, ¿cierto? O 5, van 5. Y la otra es unirse sexualmente, como ya vimos en el texto. Imagínese con cuántas personas llegará un hombre a la unión del matrimonio antes de casarse en esta sociedad actual. Entonces dice la gente, él es un hombre de experiencia. Imagínese, pero ¿de experiencia en qué? En fornicación. Por eso, de experiencia en fornicación. Yo la otra vez hablando del tema de la fornicación decía que si a todas las relaciones que nosotros tenemos le pusiéramos el nombre de fornicación, ¿cómo sonaría? Porque es que hay gente que dice que somos amigobios. Hay veces le dicen a uno los hijos a uno, es que no, es que ese es un amigobio mío. ¿Amigobio? ¿Cómo así? Y yo le dije, póngale la palabra fornicación a eso, pues. Somos fornigobios, pues. Ahora sí suena como lo que es. O somos amigos con derechos. No, póngale la palabra fornicación a eso. Somos amigos con derechos a fornicar de vez en cuando. Es que vivimos en unión libre. No, póngale la palabra fornicación a eso. Vivimos en fornicación libre. Porque es que la gente le gusta cambiarle el nombre al pecado. Pero sigue siendo pecado. Pero como usted lo llame, Dios lo sigue llamando como Él ya estableció que es pecado. Porque es que ahora el homosexualismo dice que diversidad de género, para que eso no suene muy feo. A la fornicación le dice unión libre. Y ya es un ante la ley es un estado. Sí. Casado, divorciado o en unión libre. Pero eso ya es un decreto del reino de las tinieblas, no del Señor. Y tienen derechos legales, imagínense. Entonces, en todas estas maneras de unirse, hay una que sale por encima de todo, y es unirnos al Señor. Porque el que se une al Señor no es un cuerpo con Él, es un espíritu dentro de su cuerpo, con Él. Entonces yo ya le tengo que decir al Señor, porque Él es el que está en mí. Yo ya estoy pegado a Él y Él está pegado a mí, porque ya me uno a Él. Ya no es ni siquiera con fuego, ni con pega, ni con cuerdas. No, me uní al Señor el día que sobre mí invocaron ese nombre. Mire, la gente que se aparta, ese es el beneficio que tiene de ser un espíritu con el Señor. ¿Por qué? Porque Dios nunca abandona a una persona que lleve su nombre. Así esté apartada. Uno deja de decirle hermano a una persona que está apartada, pero cuando se muere. Pero mientras tenga vida, Dios le bendiga, hermano, así esté apartado. ¿Por qué? Porque es que Dios le puede dar vida hasta en el último momento para que se arrepienta. Luis, alguien me hace esa pregunta, ¿cómo o hasta dónde, más bien, de qué grosor es la línea en ese sentido? Es decir, hasta dónde yo tengo esa fe de decir Dios le bendiga, que hasta el último momento esa persona tiene esperanza, ¿cierto? Sí, más vale perro vivo. Mientras haya vida, hay esperanza. Y compararlo más bien con lo que el Señor dice, que no eche las perlas a los... Es que echarle las perlas a los cerdos es a los incrédulos. Es que la Biblia llama cerdo el que vuelve al vómito.
Pero ¿quién le garantiza a usted que ese hombre no pueda volver? ¿Cuántos gente conoce que han sido apartados y han vuelto? He visto una señora que hacía 15 años de la iglesia y ya la sigue todavía. Entonces, usted como no conoce el corazón de esa persona, usted no le puede decir a la persona que usted está, no, usted ya no va a alcanzar salvación. Que Dios volvió y la llamó. Yo vi una señora que llevaba 24 años de apartada. Se torció por una enfermedad y ella le decía, Señor, si me cura, vuelvo a la iglesia. Y la curó el Señor y volvió y pasó al altar y Dios la llenó. Entonces, ¿quién soy yo para decir que no? Imagínese lo que hizo David. Imagínese es que uno cuando ve lo que hizo David, se enamoró de la mujer de Urías. Salió por la terraza y la veía ya desnuda y la mandó llamar. Oiga, la mandó llamar. La mujer vino, él la embarazó y la devolvió para la casa. Ella le dijo, quedé embarazada de usted mismo. ¿Cómo así, por Dios? ¿Y ahora yo qué voy a hacer? Entonces vino Urías Eteo, vino de la batalla que estaba en la guerra y se fue para donde el rey y se emborrachó con David. David le daba trago para que se emborrachara y le decía, mijo, váyase a dormir con su mujer. No, mi rey, ¿cómo lo voy a dejar yo aquí solo que vengan y me lo maten? Yo me quedo aquí durmiendo. Y se quedó Urías porque era el mejor amigo de David. Y se quedó durmiendo, cuidando al rey allá. Y en vista de que no se iba a poner la mujer para que le achacaran ese hijo, David dijo, vea, llamó a Joás y le dijo, vaya y me lo pone en lo más recio de la batalla, pero me lo pone adelante. Para que cuando esa gente dispare flecha o lo que sea el primero que se muera. Y entonces se llevaron a Urías para allá y se despidió del rey. Ay, mi rey, dejarlo yo aquí solo. Y lo llevaron para la batalla. Y lo pusieron allá y se murió Urías y dijo David, ay, me salvé de esta, ahora ya nadie se va a dar cuenta. Y mandan al profeta de Dios, a Natán, y le dice a David, David, ¿cómo le parece que hay un hombre que tenía una corderita? Y vino un perverso que tenía 100 y le quitó la corderita para hacerse como un asado. Y dijo, ¿quién es ese hombre? Me hace el favor y me lo matan. Y le dice, ese hombre eres tú. Porque teniendo todas las mujeres del reino para ti, te fijaste en una mujer casada, sabiendo que usted tiene 3,000 mujeres para que tome cualesquiera de ellas, porque ese fue el castigo que Dios le dio a Israel, que si él les ponía rey cuando ellos no quisieron Dios, que el rey se iba a aprovechar de sus mujeres y iba a tomar de sus hijos para la guerra. Entonces la gente ve mal eso, que un rey tuviera 300 mujeres, pero es que ya estábamos en la dispensación del gobierno humano. Entonces la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Imagine que nosotros viéramos entrar un hermano a la iglesia así. Uy, ahí va así adúltero, vea, y mandó matar el marido. Y resulta que David se casó con Bexabe, la mujer de Urías, y tuvieron un hijo. Y entonces cuando Dios le descubrió el pecado a David, David creó eso que se llama el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, porque contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Pero ¿cómo puede ser un hombre conforme al corazón de Dios si mandó matar al marido de otra mujer, se acostó cometió adulterio, la embarazó y enseguida se casó con la embarazada? ¿Saben qué consistía que era un hombre conforme al corazón de Dios? Lo que David sabía, que la gente de ahora no sabe, es que si yo peco porque soy pecador por naturaleza, tengo la posibilidad de venir ante Dios y decirle, Señor, perdóneme. Amén. Mire que él dijo, contra ti he pecado, no dijo ni siquiera que contra Urías, contra ti.
he hecho lo malo delante de tus ojos. Porque ¿sabe qué hace la gente cuando peca? No vuelve al templo, no vuelve a la iglesia. Un día de esto le cuento el cuento de la gallina. O se lo voy a decir ya. Ya la mencionó. Sino que es que es otra enseñanza. No, dejémosla así. Vea, en una finca había una señora con 2 niños. Uno se llamaba, el muchacho se llamaba Juan y la niña Ana. Y eran muy inquietos. Y Juan se iba con una cauchera a apuntarle a las gallinas así, con la cauchera. Y un día soltó la cauchera y le pegó a la gallina que más huevos ponía, le pegó aquí. Y la gallina se murió. La única testiga de lo que había hecho Juan era Ana. Entonces le dijo Juan a Ana, no le vaya a decir a mi mamá. Y cavaron un hueco, enterraron la gallina y se desapareció la gallina y nadie sabía de la gallina muerta. Entonces la mamá le decía a Ana, Ana, me hace el favor y me lava los trastes de la comida, para que eso no quede en la noche pues sucio. Ma, espere que Juan va a lavar los trastes. Juan, acuérdese de la gallina. O si no le digo a mi mamá, lave los trastes. Entonces Juan decía, ma, no, tranquila que yo lavo los platos. Y entonces Juan lavaba los platos. Mandaban a Ana a la tienda y Ana decía, Juan, acuérdese de la gallina. Ma, yo voy y hago los mandados. Y todos los días era así. Juan ya barría, tendía las camas, lavaba los platos, hacía todos los mandados. Porque Ana sabía algo de él y lo chantajeaba para no divulgarlo. Hasta que un día Juan se cansó y le dijo a la mamá, ma, yo tengo que hablar con usted. Sí. ¿Qué le pasa a mi hijo? Ma, ¿usted se acuerda de esa gallina que era la que más ponía? Esa bonita. Ma, yo con la cauchera la maté. Y la mamá lo miró y le dijo, papi, yo ya sabía. ¿Usted ya sabía? ¿Y por qué no me dijo? Es que yo estaba esperando hasta cuándo se iba a dejar usted chantajear de su hermanita. Y usted me dejó padecer todo ese tiempo. Yo estaba esperando que usted viniera y me confesara eso. ¿Qué lección sacamos de ahí? Cualesquier pecado que usted haya cometido, Dios ya lo sabe. Dios ya lo sabe. Entonces uno lo que tiene que decirle, Señor, perdóneme, confesaré mis transgresiones a Jehová. Vea, es horrible uno estar parado delante de un Dios que sabe quién es usted y lo que está pensando antes de que hable. Imagine uno diciéndole a alguien, yo te amo mucho, y él escuchando por dentro, yo no lo amo tanto. Imagine que él le dijo a Pedro, 3 veces lo traicionó Pedro. Y él se para y le dice a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? En las traducciones de nosotros dice, yo te amo, Señor, pero en la traducción original dice, yo te quiero. Porque amar no es lo mismo que querer. Yo los quiero a ustedes, pero yo no los amo a todos. Yo amo a otras personas, pero uno los quiere, los estima, los aprecia. Entonces Jesús le dijo, Pedro, ¿tú me amas? Señor, tú sabes que yo te quiero. Pero si me amas, pastorea mis ovejas. O sea, sírvame porque me ama. Porque es que a la gente le gusta es que le diga, sírvame, pero porque le toca servir. No, yo vengo y predico acá porque yo amo al Señor. A mí no me están pagando nada. Entonces, como Él me dio un ministerio, yo sirvo en el ministerio por amor a Él. Enseguida vuelve y le dice, Pedro, ¿tú me amas? Señor, usted sabe que yo lo quiero. Porque él sabía que lo había traicionado. Entonces le dice, pastorea mis corderitos. Los corderitos son los que apenas están empezando. Los niños en el Evangelio, a los que hay que explicarles qué es pecado, por qué es pecado, qué es lo que deben hacer. Entonces, si me amas, pastorea esos corderitos. Y vuelve y le pregunta por tercera vez para que fuese reivindicado.
porque él lo negó 3 veces. Pedro, ¿tú me amas? ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Pedro? Señor, usted lo sabe todo. ¿Para qué me pregunta eso? Es que yo estoy desnudo delante de usted. A usted le presentan una persona, ay, tan gorda. ¿Se imagina uno parado delante de una persona que le escuche eso? Que le escuche eso en la mente. Y esa es una de las virtudes que tiene Jesucristo como Dios. Que Él dice que Él es el único que conoce los pensamientos del hombre. No hay nadie más que le pueda leer la mente. Vea, ustedes están ahí sentados y el Señor sabe lo que está pensando ella, de lo que estamos aquí hablando. Usted se puede estar acordando de algo que hizo por allá y Él ya lo sabe. Entonces, ¿de qué vale ocultarle las cosas al Señor? Entonces David por eso es que es un hombre conforme al corazón de Dios, porque siendo pecador y cometiendo errores, él sabía lo que tenía que hacer. Él dice, pon en mí un espíritu recto, porque es que en el ser humano no hay un espíritu recto. Y dice que cuando él haga eso, entonces enseñaré a los pecadores tu camino. Eso dice el Salmo 51. Pero él dice, ten piedad de mí. Por eso cuando uno se une al Señor, no a una iglesia, sino al Señor, porque hay gente que va a culto, pero no está unido al Señor. Entonces, uno es un espíritu con Él. Y esa relación no hay nada que la pueda dañar. El único que la puede dañar es usted que se aparta. Pero Él te sigue mirando con amor. Porque es que Él se unió a ti. Y Él dice, donde esté la memoria de mi nombre, ahí estoy yo. Esas son las ventajas de que sobre uno invoquen el nombre de Jesús en las aguas. Vamos a leer Romanos 8:35. Mire lo que dice, vea. La gente no se acerca a Dios o se aleja, es por decisión propia. No es ni siquiera por el diablo. El diablo no puede hacer eso con usted. Metas eso en la cabeza. Mire lo que dice. ¿Quién nos separará del amor de Cristo con el que ya me he unido? Entonces dice, tribulación o angustia. Eso no puede separar a la gente. O sea, si alguien se separa por eso es mentira. No, es que eso es tan difícil. Es que en la empresa empezaron a hacerme burla que porque yo me estaba vistiendo así, que tengo la cara pálida, que no sé qué, que es que están persiguiendo a todo el que sea cristiano. Entonces yo no aguanté eso y me separé. Eso no te puede separar. O hambre, hay gente que retira que porque que Dios no le da comida. O desnudez, o peligro, o espada. Pero mire lo que dice Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es que hay gente que dice, es que el diablo es puerco. A uno nadie lo puede separar si usted está unido al Señor. Él no se va. ¿Cuánto tiempo lo esperó el Señor? 16 años. 16 años esperando. Como el padre del hijo pródigo, esperando que el hijo volviera. 14. ¿Ah? Hay otra gente 10, 12, esperando que el hijo vuelva porque él está unido en espíritu a usted. Es la deslealtad del ser humano. ¿Por qué se acaba un matrimonio? Por la deslealtad de uno de los dos. Aunque es una unión de carne, no es una unión de espíritu. Porque la Biblia no dice que los que se casan son un espíritu, sino que son una sola, pero con dos voluntades. Pero en el Señor son un espíritu con Él. Imagínense. O sea que el que se va es porque quiere. En este reino es así. O sea que la invitación en esta noche, ¿sabes qué? Es a que nos unamos al Señor. Por eso el texto final de ahí que dice, glorificad pues a Dios
y en vuestro espíritu, el cual tenéis de Dios y que no sois, porque habéis sido comprados. Mire, ¿sabe qué nos está diciendo eso? Cuando nosotros ya conocemos el Evangelio, la Biblia dice que yo ya no me pertenezco, porque fui comprado. ¿Y sabe cuál fue el precio? A precio de sangre. O sea, Él tuvo que morir para poderme comprar. Entonces dice que yo ya no me debo vestir como yo quiero, ni como a mí me gusta, sino como lo llevo aquí, le digo, Señor, ¿cómo quiere que lo vista hoy? Ya no vivo yo. Porque ya no vivo yo, vives en mí. Entonces la gente le dice a las mujeres de la iglesia, ¿y usted con esa falda? Pero es que la Biblia dice que somos un reino de sacerdotes y de gente santa. Y un sacerdote no anda mostrando su desnudez. Porque ya fuimos santificados, sacados de ese reino de las tinieblas. Entonces la invitación ¿a qué es? A que nos unamos al Señor y permanezcamos unidos a Él. Y que si usted está apartado o está desanimado o no tiene fuerzas, dígale ahí mentalmente o donde usted quiera que esté, ayúdeme Señor Jesús. Deme fuerzas, yo no soy capaz, pero usted es el único que me puede ayudar. Fortalézcame en mi hombre interior, porque es que el de afuera me quiere devorar, el de afuera todo le gusta. Dígale como el niño de la gallina, que es que ya conoce que usted mató la gallina y la tiene enterrada, porque es que hay gente que se esconde para pecar y piensa que no lo ven, cuando Dios todo lo ve. Vea, si vienen dentro de 8 días les voy a enseñar 4 cosas que en usted suceden cuando usted comete un pecado contra Dios. Vamos a orar, si alguien quiere que oremos por él.